Hola. Hola, hola. Vamos a esperar a que se conecte la gente. ¿Lo podemos Hoy poner así? tenemos un live. em, tenemos un live. Es que no, porque como se va a conectar él, tiene que estar él abajo y nosotros arriba. Es correcto. Tenemos un live con Mauricio González, que es un erudito. Erudito. Es un médico que además de que seguramente ustedes lo conocen, mucha gente lo sigue, se llama Mauricio González. Es un médico que ahorita está haciendo la especialidad de medicina de emergencia en Nueva York. Va a estar aquí con nosotros platicándonos un poquito sobre los beneficios y realmente los hechos que están detrás de la nutrición a base de vegetales. Así que ya lo van a ver conectado por aquí. ¿Cómo, Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Bien, ¿y tú? Mauricio? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy Muy Qué bien. bien. bueno. Se siente muy Contentas raro de... tener tres personas en un live. ¿En serio? Sí, es que nosotras siempre lo hacemos juntas, entonces para ¿Ah, nosotros sí? es como si somos como la mujer de dos cabezas. Qué bien, pues muchas gracias. Qué Muchas gusto. gracias por la Gracias invitación. a ti. Oye, estamos muy emocionadas porque, bueno, mm, tenemos demasiadas preguntas acerca de este tema de la alimentación a base de plantas. Hay demasiadas preguntas, demasiados mitos, realidades que queremos consultar contigo. Yo no soy vegana, también siento que hay mucha, pues, como decía Mariana, el veganismo está como muy, no Es sé. que está estudiado, bueno, estaba leyendo que la palabra vegano causa mucha repulsión Sí, a muchísimas personas, ¿no? Y entonces sí, cuando le dices vegano es como sinónimo automáticamente de exclusión, lamentablemente tiene un estigma muy negativo, ¿no? Cuando en realidad es un estilo de alimentación bastante noble, ¿no? Con sí. nosotros y con el medio ambiente. Entonces, Y en este caso, bueno, Mariana es vegana, no sé cuánto tiempo lleves de ser vegana. Eh, 1000 años, no mentira, 2 años. y yo de verdad que nunca lo he sido. Ujú. Pero tú comes Como nada muy, prote. sí, exacto, como casi nada de carne, muy rara vez. A veces como cosas así del mar, pescado y así. Pero soy como muy flexible. Pero definitivamente he reducido mi consumo de carne desde hace ya muchos años, como desde hace, yo creo que 7 años. Y sí me cambió el cuerpo, me empecé a enfermar muchísimo menos. Empecé a tener, mi salud empezó a mejorar muchísimo. Entonces sí noté un cambio muy importante. Y quiero que pues platiquemos de todo eso. Claro, claro, no, bueno, de entrada estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las palabras tienen pesos demasiados grandes, sobre todo en nuestra sociedad, por alguna u otra razón, las palabras son como plomo, ¿no? Y cuando están cargadas de emoción, están cargadas de bagaje, pueden darnos las ideas erróneas. Y creo que es momento, creo que estamos a tiempo de cambiar el curso de esta percepción social. Sin quitar más tiempo, me gustaría presentarme y lo que soy, como un background para la gente que nos ve. Yo soy médico internista en Nueva York, soy de origen mexicano, pero practico medicina en Nueva York. Soy certificado por el Colegio Americano de Medicina Interna y bueno, ya hace 2 años decidí hacer otra especialidad en medicina emergencia y trauma, la cual la hago también en Nueva York en el Westchester Medical Center, Metropolitan Hospital del New York Medical College y llevo 17 años estudiando y promoviendo las bases científicas de una nutrición basada en plantas. Yo debo estar de acuerdo con Mariana, no uso la palabra vegano o vegana porque, y no porque no me guste, simple y sencillamente porque esta significa un estilo de vida global y no necesariamente o únicamente la nutrición basada en plantas, ¿no? Tiene otra visión, el respeto por los animales, evitar la cosificación de los animales. Esto yo no me considero un experto, pero creo que mi fuerte es la nutrición basada en plantas desde el punto de vista médico y creo que eso es a lo que le debemos de sacar jugo en este live, ¿no? Porque Totalmente. quiero decir que esa puede ser el obstáculo más grande mental de muchas personas para adoptar una dieta basada en plantas. Ujú. Ah, así que estoy listo para recibir sus preguntas. Bueno, increíble porque lo que estábamos hablando, Mauricio, tú y yo, queremos hablar de hechos. No queremos Ujú. hablar de fantasías, de
cómo nos De sentimos, creencias tampoco. de creencias, o sea, queremos hablar de hechos. La proteína animal versus la proteína vegetal. A nivel salud, tú como médico alópata, Ujú. o sea, cómo pudiéramos entender un poco más el valor y los beneficios de la proteína vegetal al lado del animal. Bueno, quiero empezar diciendo que todas aquellas personas, esos millones de personas que dudan de dar este paso porque creen que la nutrición, que la proteína animal es superior a la proteína vegetal, quiero decirles que no están solos y no es que ellos estén mal, sino que son producto del progreso de la ciencia. Y eso es algo que tenemos que entender muy bien. Muchas personas no les gusta la ciencia porque constantemente tienen que estar cambiando sus ideas. Y es que esa es la naturaleza del método científico, es dinámica, cambia. Y lo que hoy es mentira, mañana es un quizás y quizá pasado mañana es una realidad. ¿Por qué? Porque se refinan los métodos científicos, ¿no? Entonces estamos hablando que la nutrición como ciencia nace aproximadamente en 1920. En Ujú. 1920 no teníamos las mismas necesidades que tenemos en el 2020. En el 1920 estábamos durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Había escasez de comida, había muchísimas deficiencias nutricionales en países y lo que buscábamos era cómo crecer niños fuertes, que no hubiera tanta mortalidad infantil, que los embarazos fueran mejor, etcétera. Entonces, esas necesidades en esos ayeres llevaron a los científicos a enfocarse en qué proteína podía generar un mayor crecimiento y descubrieron que las proteínas animales tenían el efecto de causar un mayor crecimiento. Sin embargo, esos estudios primarios fueron en ratas, ¿no? Mm. Entonces, hoy sabemos que las ratas tienen un metabolismo completamente distinto a los humanos. Sus tejidos necesitan más proteínas, más aminoácidos esenciales, etcétera. A partir de 1950 a 1960 se empiezan a llevar a cabo estudios con seres humanos y nos damos cuenta que las proteínas de origen vegetal podían normalmente y fácilmente soportar el correcto y sano crecimiento de los seres humanos. Pero para entonces ya el golpe mental ya estaba dado, ¿no? Ya estaban en libros de textos en Harvard, en Yale, etcétera. Ha sido un trabajo enorme, ¿no? Quitar ese mito de la mente, particularmente de los académicos. Hoy tú en día, si tú vas a un congreso de obesidad en Estados Unidos, vas a encontrar que la vasta mayoría de los académicos aceptan que la proteína de origen vegetal es correcta, es suficiente para mantener el crecimiento de los seres humanos, pero ese conocimiento no está diseminado en la sociedad. Y eso habla de la falta, ¿no? De la carencia, de la paciencia de los científicos para poder traducir estos hechos que pueden mejorar muchísimo nuestra sociedad al público en general. Claro. No solo eso, hoy sabemos que pueden correctamente mantener el crecimiento de los seres humanos. Lo sabemos, no hay duda de eso, pero no queda allí. En el 2020 tenemos un problema de un exceso de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, que es digamos, el asesino número uno en nuestros países. Eso es lo que se lleva a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestros hermanos, punto y final. Y hoy sabemos que cuando nosotros reemplazamos la proteína animal por proteína vegetal, podemos reducir la mortalidad por estas enfermedades. Entonces, fíjate cómo ha cambiado las cosas. No solamente mantiene el correcto crecimiento, sino además dan un beneficio agregado para lo que hoy en día estamos sufriendo, que es una Claro. excesiva mortalidad por estas enfermedades. Entonces, las grandes instituciones mundiales de nutrición, de ciencia, recomiendan que a la manera de lo posible, la gente migre hacia una alimentación mucho más basada en plantas, sin caer en que sean exclusivamente basadas en plantas, pero definitivamente más basadas en plantas. Porque, ¿qué pasa con la proteína animal que produce estas enfermedades cardiovasculares? O sea, ¿qué sucede? ¿Qué tipo de qué se acumula que no se acumula con la proteína vegetal? Quiero decir que el mundo de la nutrición está plagado de matices. En verdad, no saben qué difícil es estudiar la nutrición desde el punto de vista científico. Déjenme les doy un ejemplo. Digamos que quieres probar una medicina, ¿no? Que baja la hipertensión. Es súper fácil. Tú agarras 1000 personas, las divides en dos grupos, 500 y 500, las macheas por edad, género, enfermedades crónico-degenerativas. Es súper fácil. Ya a un grupo le das una pastilla con una sustancia activa y al otro grupo le das una pastilla que tenga un placebo. Es muy fácil hacer ciencia con medicinas, con procedimientos quirúrgicos. No es fácil hacer ciencia con alimentos porque los alimentos son unos universos
¿no? Por Claro. ejemplo, cuando tú te comes un brócoli, no solamente comes fibra, te comes proteína vegetal, te comes antioxidantes. Entonces, si al Hierro. final del día, exacto, si al final del día tú mejoras en algo, ¿qué es lo que te Ujú, mejoró? sí, Que te mejoró el hierro vegetal, te Claro. mejoró la proteína vegetal. Es sumamente difícil aclarar ese tema. claro. Entonces, lo que se cree hasta ahorita con estudios de metaanálisis y revisiones sistemáticas es que, uno, las proteínas vegetales a menudo vienen arropadas de un mejor perfil de sustancias, es decir, menos grasas saturadas, más grasas monoinsaturadas, más fibra, antioxidantes y menos hierro animal, que el hierro animal se cree que una sustancia proinflamatoria que puede incidir en el avance de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, hoy en día nadie en su sano juicio te va a poder decir con seguridad por qué exactamente las proteínas de origen vegetal son mejores que los animales, pero creemos que vienen arropadas de sustancias que le hacen mucho, mucho beneficio a los seres humanos. Ok. Son sustancias mucho más complejas, digamos, ¿no? Claro, claro. De hecho, hay un estudio precioso por mortalidad de todas las causas donde muestra que cada 3% de proteína animal que tú reemplazas con proteína de origen vegetal, se reduce la mortalidad también un 3 o un 4%. Que, o sea, cuando Wow. tú hablas con un médico, un científico y le dices, esta intervención reduce la mortalidad, todos se van a quedar con la boca abierta. Porque créeme, no hay muchas intervenciones en el mundo de la ciencia que reduzcan la mortalidad. Y te voy a Ujú, poner un ejemplo. Si a ti te duele la cabeza, ¿ok? Y te tomas un paracetamol, te va a hacer sentir mejor, pero no reduce la mortalidad. Y no va a ujú. reducir la posibilidad de que esa gripa se haga algo peor. No Ujú, solo te hace sentir mejor. Hay ujú. muy, muy pocas medicinas o intervenciones quirúrgicas en el mundo de la medicina que logren esto. Y hablar de que un patrón de alimentación pueda reducir la mortalidad por todas las causas, it's a big deal, ¿no? Claro, Entonces, eso queremos promover. Y absolutamente. yo tengo una duda, esta complejidad de la que hablas, de lo complejo que es estudiar nutrición, ¿no crees que tiene que ver con también la particularidad de cada cuerpo? Porque finalmente cada cuerpo es un mundo distinto, cada quien necesitamos cosas distintas y pasa mucho eso, que lo que uno necesita, otra persona no lo necesita tanto y siento que muchas veces la alimentación puede tener que ver con esa particularidad también. Siento que puede haber personas que tal vez les hace más daño la carne que a otras y que necesitan cierto tipo de alimentación diferente a otras. ¿Qué opinas de esto? Porque hay mucha gente que dice, es que yo sí necesito la carne y otros, no, pues yo no la necesito. Que está ligado a lo de la sangre, porque yo he tenido ese tipo de conversación muchas veces con mucha gente, que yo soy sangre O y la sangre O necesita carne roja. Yo soy sangre, ¿sabes? Que sé que es un poco una hipótesis que no está comprobada, No, no está comprobada, pero en lo más mínimo. No tiene absolutamente ninguna razón pero científica y increíble que hay gente que habla de eso tal cual como si fuera ciencia. O sea, es increíble que gente, por ejemplo, todavía siga diciendo que las máscaras no sirven para reducir la incidencia de SARS-CoV-2, ¿no? O sea, la gente dice muchísimas cosas y desafortunadamente a veces es porque nosotros como médicos o los científicos no tienen la paciencia para comunicar esto de manera sencilla o porque la industria, ¿no?, de información chatarrera conduce a las personas a pensar que la ciencia, que la nutrición es algo de moda, ¿no? La nutrición ha sido mancillada por estas corrientes de vender suplementos, de vender esto, claro. de vender estos libros, y es terrible porque detrás de la ciencia de la nutrición hay investigadores muy serios que han pasado toda su vida. La pregunta, Aislinn, es sumamente compleja de responder. O sea, creo que me llevaría 2 años, en verdad, responderla. Te voy a explicar por qué. Light, Está pregunta light. aparte, te la puedo responder. Todos necesitamos cosas distintas a manera macro, ¿no? Por ejemplo, un Ujú, niño no requiere lo mismo que un adulto, ¿no? ujú, O un viejo, definitivamente. También hay personas que tienen distintos tipos de estados, ¿no? No es lo mismo que alguien que tenga una enfermedad a otra persona que no la tenga. No es lo mismo una persona que esté sedentaria a una persona que esté atlética. Entonces, todos necesitamos distintos grados de nutrientes, perdón, exacto. distintos concentraciones de nutrientes, calorías, etcétera. Creo que eso le queda claro al 100% de las personas. Sin Sí. embargo, se ha propagado mucho esta idea de la bioindividualidad, ¿no? De que somos gentes únicos y requerimos cosas únicas. Quiero decir
quiero decir que hay muchos estudios corriendo ahora mismo, estudios de nutrigenómica, millones de dólares en investigación para ver realmente si existen bases genéticas comprobables que demuestran que nosotros necesitamos ciertos nutrientes en general. Hasta ahorita, créanme, y se los estoy diciendo de frente, todavía no tenemos una respuesta a esto. No se venden kits para que ver la alimentación por el ADN, que esto, no tenemos una respuesta clara. Las grandes instituciones de nutrición siguen diciendo, todavía no tenemos una respuesta si esto existe en general. Ahora, yo respeto muchísimo la apreciación de las personas. Yo he tenido pacientes que me dicen, Mauricio, yo necesito un poco de yogurt, porque si no, no me siento bien. Si eso sienten, yo les tengo que decir que sí, Claro. ¿no? Porque a lo mejor ellos saben algo que yo no sé, o a lo mejor el grado de evidencia que demuestre esta bioindividualidad existe, pero todavía nosotros no la conocemos, ¿no? Sí. Pero creo también que esta idea de la bioindividualidad se ha llevado al extremo, como se suele pasar, ¿no? Y buscan que los alimentos de origen animal tengan sustancias secretas, que nos hagan jóvenes o que nos den colágeno para la piel y toda esta sarta de boberías que desafortunadamente a veces no tienen ningún tipo de evidencia científica. Entonces yo creo que todo esto hay que diseccionarlo con mucho cuidado para mandar el correcto mensaje a la población. Ok, ok. He tenido amigos que se vuelven, o sea, que empiezan a tratar la dieta basada en plantas y caen en anemia, ¿no? Entonces me gustaría como hacer esa transición un poco para hablar de los suplementos que necesitamos, también un poco el mito de que la B12 viene de la vaca, ¿no? Y cómo podemos obtener que si el omega 3, los ácidos grasos, si somos personas que no queremos consumir proteína animal, pero queremos estar bien alimentados, ¿no? O sea, cómo podemos balancear para no caer en la parte anémica, para no sentirnos mal, como dice Aislinn, sentirte que de pronto no tienes energía, cuando al contrario, cuando con una dieta basada en plantas puede potencializar la energía de una manera Sí, hermosa, ¿no? Creo que antes de pasar de lleno a esto, que yo sé que las personas que nos vean van a estar felices de escuchar esta información, quiero decirles algo. La dieta basada en plantas es una dieta de abundancia, es una dieta de felicidad, es un patrón alimenticio donde tú le das a tu cuerpo todo lo que necesita, pero de fuentes vegetales. Para nada representa un patrón alimenticio de restricción. Y lo más importante, y Eso es es que lo estoy más viendo bonito que has dicho, Mauricio, en la vida, desde que naciste. desde que nací, y creo que ahí va algo más. Estoy viendo que hay muchos profesionales de la salud que están entrando a este live y estoy seguro que ellos van a estar de acuerdo conmigo. El hecho de que tú te nutras a base de plantas no significa que estés por encima de la ciencia. Las mismas pautas de una nutrición saludable, que sea suficiente, que sea adecuada, que sea rica, que sea diseñada para ti, se debe aplicar a la nutrición basada en plantas. Es decir, este es un patrón alimenticio que tiene que individualizarse de acuerdo al estado en el que estás. Si eres un atleta de alto rendimiento y necesitas 3.000 calorías, tienes que consumir esas 3.000 calorías. Y tienes que consumir 60% de carbohidratos, 20% de proteína. No hay manera de sobrepasar estas leyes, que es lo más grande de la ciencia que tenemos hoy en día. Entonces, quiero quitarles esa preocupación a las personas. Podemos hacerlo, lo único que tenemos que hacer es seguir las directrices que se conocen a nivel mundial. ¿Ok? Ahora, de lleno, hierro. El hierro no es tan preocupante si tú consumes una alimentación sensata, basada en plantas, adecuada, con un cuidado, ¿no? de que los alimentos estén balanceados, vas a obtener el hierro. Eso no hay ninguna preocupación, ¿no? No tienes que medir cosas ahí de que tengan alimentos más ricos en hierro, no es alquimia. Sin embargo, en algunas mujeres puede ser problemático. ¿Por qué? Pues obviamente por la menstruación. La pérdida de sangre es pérdida de reservas de hierro. Ahora, yo he tenido el caso, yo he atendido a muchísimas personas en todo el mundo a través de los años. Llevo más de década y media atendiendo personas que quieren adoptar una dieta basada en plantas. Y, por ejemplo, una mujer de 25 años que lleva 5 años lidiando con anemia por pérdidas excesivas en la menstruación, empieza con una dieta basada en plantas que obviamente tiene menos hierro que una dieta animal y se le caen los niveles de hierro, ¿no? Entonces adjudica ese daño a la dieta vegetal y no es así. El problema está en la excesiva menstruación, que a veces es un problema
que no se puede hacer nada. ¿Y qué se debe hacer en ese caso? Lo que se hace siempre, se atiende con un doctor, se le hace un estudio de hierro, de un perfil de hierro en sangre, un estudio de anemia, un perfil de anemia, y se le da la suplementación de hierro que se le daría a cualquier persona. Entonces, esas son las situaciones que a veces tenemos que tomar en cuenta. Ahora, las mujeres, particularmente en etapa fértil, ¿no? Que tienen problemas de menstruación copiosa, sí tienen que prestar mucha atención y en algunos casos tienen que tomar un suplemento a base de hierro. Todo esto es demasiado individual. Pero si no tienen ningún problema, por ejemplo, mis pacientes mujeres que no tienen ningún problema de exceso de menstruación, no les pasa absolutamente nada adoptando una dieta basada en plantas. Ahora, la vitamina B2 es algo que llevo, creo que junto con las proteínas, más de 12 años investigándolo. Te puedo decir que al menos una vez por semana tengo que leer algo, algún estudio referente a esto. La vitamina B2 es una de las sustancias, para empezar, es producida por los microorganismos en el suelo, no vienen de los animales. No, los animales lo obtienen porque, pues obviamente comen cercano al suelo, comen las bacterias y se alojan en sus tejidos. Ahora una pregunta, un súper paréntesis ahí. Si hoy en día, por la ganadería industrial que estamos viendo, que es la mayoría de carne que come la mayoría de gente, ni siquiera son estas vacas que se están pastando, porque las vacas obtenían la B12 porque pastaban, ahora comen cereales llenos de hormonas y genéticamente modificados. Entonces ni siquiera están obteniendo la B12, ¿correcto? Correcto, y se las dan, además de suplemento en sus comidas. Así que a las vacas se les suplementa para que llegue esa B12 a ti. Así que esa idea de que es natural, de que la B12, los animales, que es el ciclo de la vida y que Dios lo puso en nuestras vidas de esa forma, no es así. Okay. No es así, no es así. Ahora sí, las personas que están viendo este live en Google ponen Instituto Nacional de Medicina, Estados Unidos, vitamina B12, se van a encontrar que los institutos nacionales de medicina en Estados Unidos recomiendan la suplementación de vitamina B12 para todas las personas por encima de 50 años, todas las personas que toman metformina como tratamiento para la diabetes. O sea, no es solamente para veganos y no veganos. También estudios han mostrado que la deficiencia de vitamina B12 es prevalente en personas jóvenes que no son veganas. Entonces, mi mejor recomendación en mi consultorio de medicina, por ejemplo, siempre checamos los niveles de vitamina B12 en todas las personas. Es una batería fácil, es una batería de pruebas fáciles de hacer y que pueden dejar muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, quiero decirles que los veganos sí, la tenemos que consumir en forma de suplemento, pero esto no quiere decir que aquellas personas omnívoras no puedan padecer esta deficiencia, por supuesto, ¿no? Y particularmente las personas arriba de 50 años. Okay. Qué bueno saberlo. Oye, yo tengo una duda porque pasa mucho, por ejemplo, hay muchos niños ahorita. Yo he oído cada vez más que cada vez más niños no quieren comer carne, ¿no? Por ejemplo, mi propia hija es el caso, que desde que está chiquita, desde que le ofrecí carne, porque yo dije, pues le voy a ofrecer y vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo no como, pero quiero saber si es un sabor que le gusta o que no, o que ella decida, porque desde siempre confío en ella, ¿no? Y en el momento que se lo ofrecí nunca le gustó. Y luego se lo volvió a ofrecer unos meses después, tampoco le gustó. Pero además de que, o sea, se la quitaba. De que pide quinoa. Y quitaba lo que era verdura y quitaba lo que era carne al año, ¿no? Y yo me impacté. Y entonces, mucha gente a mi alrededor me decía, es que no, los niños, cuando son niños chiquitos, tienen que comer proteína animal, porque si no es muy peligroso y está muy mal y no sé qué. Porque a mi hija no le gusta ni el pescado. A veces yo como pescado y ella no lo tolera, no tolera absolutamente ningún producto animal más que a veces el huevo. Y ni siquiera los lácteos, no le gusta nada, ¿no? Entonces realmente es casi que vegana, excepto el huevo. Y hay mucho mito de eso. Mucha gente me ha dicho, yo confío plenamente en que si ella no le gusta y no me lo pide y además la veo perfecta, no tengo miedo. Pero ¿qué le dices a toda esa gente que jura que se está alimentando muy mal o que no quieren que sus hijos no coman carne y los obligan además a comer carne, lamentablemente, pensando que les están haciendo un bien, ¿no? Cuando pues... Es dificilísimo contestar esa pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de un tema social, ¿no? Y además la comida a los niños es un tema cargado de emoción, ¿no? De qué mal padre eres, qué mala madre eres y no les das eso. O sea, es
es un sistema muy complejo de creencias, ¿no? Que a menudo, en verdad, alejan al conocimiento científico y lo único que hacen es actuar en base a emoción. Eh, no tengo respuesta, obviamente, a esto. Lo que sí te puedo decir es que hay dos organismos internacionales, uno en Estados Unidos y uno en Italia, que tienen guías de práctica clínica para madres que deciden no darle alimentos de origen animal a sus hijos, a sus bebés, y para ayudarles a entender cómo los pueden alimentar muy sanamente, que crezcan sanos y fuertes con una dieta vegetal, ¿no? Viene bien delineado cuántas porciones de alimentos ricos en proteínas, de grasas, etcétera. Hay muchas cosas que hay que hacer con los niños, sobre todo cuando tienen antes de 5 años, sus estómagos están muy pequeñitos, ¿no? Entonces, si tú le das mucha fibra, su estomaguito se va a llenar y no van a comer las suficientes calorías, proteínas, grasa, etcétera. Entonces, acciones que tenemos que hacer al respecto. Pero, ¿qué les dices a esas personas? Yo he generado como mentiras alrededor de mi vida, ¿no? Como me río, les digo, sí, gracias por lo que me dices, perfecto, ¿no? O sea, no es que les dé el avión, pero obviamente entiendo que ellos no conocen la evidencia científica y a veces en una fiesta infantil o en una reunión como que no es el lugar para discutir esto, ¿no? Así que en pocas palabras me hago bien sonso, ¿no? Así que, muchas gracias, sonrío y listo, ¿no? Pero siempre es importante, obviamente, entender y educarte, ¿no? Ok, si no quieren comer carne, ¿qué les puedo dar para que coman Exacto, mejor? creo que es muy Ujú, importante más bien informarnos sobre cómo complementar y hacer una dieta realmente nutritiva en todos los aspectos, más que el hecho de si come o no come producto animal, ¿no? Creo que eso es lo de ujú, menos, porque puedes perfectamente mantener a un niño súper sano, que coma frutas, verduras, fibras, leguminosas, de todo, pero exacto. informándote bien y no necesariamente, porque hay niños que comen carne y comen pura comida chatarra y tienen una Pero eso es alimentación pésima, ¿no? eso siento yo que es increíble, que hay gente que se preocupa muchísimo la nutrición cuando se trata de comer vegetales, pero cuando se trata de comer carne, McDonald's está bien, ¿no? O sea, es como, es muy absurdo y Es, tengo una preguntita ujú, más, Mauricio, porque el tiempo se va volando y tú sabes muchísimo y esto hay que continuarlo en algún momento porque, wow. claro. Este, pero esta idea de que la proteína vegetal, como las lentejas, como los garbanzos, es una proteína incompleta y se tiene que combinar con un cereal para que se vuelva la proteína completa, como el famoso tlacoyo, ¿no? Que Ujú. o las habas mezcladas con la tortilla, que solo así realmente estabas consumiendo una proteína completa. Ujú. Que lo que estábamos hablando un poco de la información que no está, ¿cómo se llama? Actualizada. Actualizada. Entonces, No es cierto, en verdad no es cierto. Esta combinación de proteínas con cereales fueron hechas por la Organización Mundial de la Salud en los 60s, en los 70s, pues de alguna manera para asegurarle a la población que si querían comer alimentos, proteínas completas en cada comida tenían que combinar los alimentos. Hoy sabemos que los aminoácidos se quedan en una alberca en nuestro cuerpo a través del día y no tienes que comer en cada comida un porcentaje específico de aminoácidos, siempre y cuando tú en 24 horas consumas una dieta que tenga suficiente cantidad de proteínas, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, cabe mencionar que es necesario estar consciente de alimentos que sean ricos en proteínas vegetales. Y esos alimentos son el tempe, el seitán, los edamames, el tofu, la leche de soya y obviamente las leguminosas como frijoles, lentejas, etcétera. ok. ¿Cuál es tu plato favorito vegano? Uf, los tacos veganos, a mí me encantan. ¿Qué tienen tus tacos veganos? Si quisiera hacer otra especialidad, sería en especialidad en tacos veganos. Me encanta el tempe salteado con verduras y salsa mexicana, así salsita pico de gallo. Sí. Me vuelven locos y con aguacate, ugh, lo mejor del mundo. Qué increíble. Oye, Mauricio, pues suplementos, nada, ahorita como ya para culminar, la gente que está aventurándose Ujú. a este tipo de alimentación, que quieren probar después de ver este live porque se vieron inspirados o inspiradas, ¿qué es lo importante tener en cuenta como el top five cosas que tenemos que tener o que considerar a la hora de mudarnos, de hacer esta transición? Bueno, lo más importante
y los quiero invitar a que piensen que lo más importante no es lo que dejas de comer, sino lo que empiezas a comer. ¿Ok? Si tú pones tu mente en dejar la carne, dejar el pescado, dejar el huevo, es como ponerte en restricción, ¿no? En modo restricción y es terrible, ¿no? Psicológicamente no es bueno. Tienes que pensar en los alimentos que mejoran la mortalidad. Tienes que pensar en frutas, verduras, cereales integrales, nueces, semillas, leguminosas. O sea, tienes una plétora de alimentos con los que puedes hacer maravillas, ¿no? Si no quieres quitar los alimentos de origen animal de tajo, no lo tienes que hacer, pero deja que estos alimentos exquisitos y súper nutricios vayan tomando el lugar poco a poco de tu desayuno, comida y cena. Hazlo. Hay cientos de recetas en mi cuenta. Yo comparto fotos, menús, hablo de todo, ¿no? Porque es fácil, ¿no? Tampoco es esta comida extraterrestre, ¿no? O sea, son tacos de frijoles con nopales y salsa y aguacate y ya, ¿no? O sea, es algo que todos conocemos. Eh, Eso es mi mejor recomendación, que no se enfoquen en la restricción, que se enfoquen en la abundancia, en la abundancia. Excelente. Segundo es vitamina B12, vitamina D3 y ácidos grasos omega 3. Yo sé que tú querías tocar el tema de los ácidos grasos omega 3. Pero Créeme Mauricio que para la próxima, o sea. sí, porque es wow. Es realmente bioquímicamente no es fácil de explicar, ¿no? Por eso mucha gente está confundida, ¿no? Porque dicen la chía, la linaza, si esos tienen ácidos grasos omega 3, pero bueno, no producen los ácidos omega 3 que traspasan la barrera hematocefálica, que llegan al cerebro, etcétera. Entonces, es importante hablar de esto en otra ocasión. Pero ese es mi mejor consejo. No sé qué piensan ustedes, ¿no? Enfocarte más en plantas que en dejar de comer cosas. ¿De dónde sacas tus aminoácidos? Digo, tus ácidos grasos, perdón. Omega Bueno, 3. yo consumo un suplemento de EPA y DHA. Y esto es posiblemente de las recomendaciones más grandes que podamos hacer de nuevo, no solo para los veganos, para todos. Solo que los ácidos grasos omega 3 que yo consumo son de origen vegano, son de microalgas, que tienen las mismas sustancias que es DHA y EPA que tiene el aceite de pescado. Es exactamente lo mismo, solo que más sustentable. Ok, es que hay que tener cuidado. Yo sí le doy a mi hija exactamente lo que me estás diciendo. Le doy B12, le doy D3 y le doy, lo que sí me come es aceite de pescado, pero tengo que tener mucho cuidado porque el aceite de Está pescado contaminado. tiene pues la fama de tener mercurio, ¿no? Entonces busco uno que es muy difícil de conseguir. Creo que hay uno que se llama Rosita que parece que no tiene mercurio, pero sí me gustaría también conocer la versión vegana sin mercurio, porque la mayoría de los aceites de pescado que pues son súper buenos, según esto, tienen ese mercurio que no es nada bueno para, pues, para el cerebro, creo. Mi mejor recomendación, Aislinn, es que lo consumas de origen vegano. Son las mismas sustancias. O sea, lo mismo que le quieres dar a tu hija, que es el DHA y el EPA. Nada más lo único que tienes que hacer es echarle una llamada a tu pediatra para ver exactamente qué cantidad de DHA y EPA quiere para tu hija. Y lo puedes, por supuesto que lo puedes tomar de origen vegetal. Es el mismo, porque los pescados tienen el DHA y el EPA en sus tejidos porque se comen a Por pescados la muy alga. chiquitos. Y los pescados chiquitos se comen el fitoplancton. Entonces, el proceso inicial es a través del fitoplancton. Entonces, lo que se hace ahora es que se va directo a las microalgas y se extraen con una tecnología muy, muy novedosa directamente el DHA y el EPA. Wow, Así que, buenísimo. Nos pudiéramos quedar hablando 2 horas más, la verdad. Yo tengo 700 preguntas, pero Vamos a hacer otro live muy pronto por contigo. Ya lo supuesto, decidí. Mauricio, por pero Mauricio supuesto. es un hombre muy ocupado. Esto fue difícil. Mauricio es un hombre muy ocupado, así que tenemos Nos que... lo vamos a robar otra vez. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por ser un clavado de la alimentación basada en plantas, por tu generosidad y nada, muchísimas gracias a todos los que se conectaron también, que se fue subiendo el número como loco. Creo que es un tema que le interesa a mucha gente Sí. y hay mucha desinformación alrededor. Entonces creo que esto es muy padre, poder lograr Claro. estos momentos. No, hombre, gracias a ustedes porque por personas como ustedes es que la alimentación basada en plantas puede ser traída al mundo real, ¿no? O sea, personas con preguntas sinceras como las que tienen ustedes que me otorgan la oportunidad de poder pues darles la respuesta en lo que ustedes quieren, es que la gente empieza a tener confianza, ¿no? Y traer esto,
bajarlo al reino de la tierra, los terrenales, ¿no? Y no dejarlo en el tierra, en los cielos o en la fantasía. La nutrición basada en plantas es quizás una de las más poderosas que tenemos a nivel de salud pública para mejorar la salud de los nuestros, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. Y gracias, gracias de todo corazón. Lo tenemos que hacer de nuevo, definitivamente. Gracias. Muchas Definitivamente. gracias, Muchas Mauricio. gracias, Mauricio. Que tengan una bonita Bye. noche a todos. Bye. Gracias. Bye.